Buenas noches, espero que se encuentren bien, hermanos. Vamos a tener una breve reflexión sobre la palabra de Dios. Allá en el Salmo 119, capítulo 11. A manera de instrucción, quisiera que todos se concentraran en ese versículo y nada más que en ese versículo. Vamos a citar otros textos de la Escritura, pero básicamente la enseñanza será sobre este versículo. Dice la palabra de Dios en el Salmo 119:11 de la siguiente manera: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Vamos a orar. Padre Santo, ruego en esta noche que hables a nuestros corazones, que uses tu palabra, Señor, y esta breve reflexión sobre este texto bíblico para traer convicción a nuestras vidas, para buscarte, para honrarte y para bendecirte con nuestra vida cada día más, Señor. A ti sea la gloria y la honra por siempre, Señor. Amén. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Una de las cosas que más admiro yo de nuestro Dios y de las cosas que más deseo de Dios, obtener de Dios, es la santidad, es la piedad personal. Cuando pienso en la santidad de Dios, creo que es algo supremamente grande, glorioso, que me hace reflexionar muchísimo en lo hermoso y perfecto que es nuestro Dios. Pero no cabe la duda de que nosotros no somos santos como Él lo es, ¿sí? Entonces yo quedo extasiado cuando pienso en la santidad de Dios. Es uno de los atributos más gloriosos del Señor, su santidad. Es una de las cosas que más genera admiración en mi vida cuando pienso en el Señor. Y es por eso que Moisés dice: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Éxodo 5:11. También dice Isaías acerca del Señor: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Isaías 57:15. Definitivamente nuestro Dios es superior a nosotros y completamente distinto a nosotros. Eso es lo que significa la santidad cuando lo comparamos con nosotros como pecadores. Y Él es superior a nosotros porque no existe algo o alguien en el universo que pueda compararse con la perfecta santidad de Dios. De hecho, nuestro Dios es la expresión misma de la santidad. O dicho de otra manera, hablar de la santidad es hablar de Dios mismo. Pero también nuestro Dios es distinto de nosotros, ¿sí? Porque nosotros somos pecadores, pero Él es santo. Entonces, cuando yo pienso en la santidad de Dios, pienso en lo superior, lo magnífico y glorioso que es Él y lo distinto que es de nosotros. Nosotros no somos santos por naturaleza, Él es santo por naturaleza. Nosotros somos pecadores, pero Él es perfecto. Por eso es que Job dice acerca del Señor: he aquí, en sus santos no confía, refiriéndose a los ángeles, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Es que no puede compararse nada, absolutamente nada puede compararse con nuestro Dios. Teniendo esto en mente, quiero que veamos este texto de el Salmo 119:11 para que tengamos claro lo que es la santidad de Dios. Porque es que no solamente es verdadero y es claro que Dios es santo, sino que también la Escritura dice que nosotros debemos ser santos así como el Señor es santo. Dice la palabra de Dios allá en 1 de Pedro 1:15 al 16: sed santos porque yo soy santo, dice Jehová. Entonces tenemos una realidad, y es que somos pueblo de Dios y somos hijos de Dios, pero ese Dios es santo, es perfecto, pero también Dios nos ordena a nosotros ser santos. Y esto significa que el llamado y el fundamento de nuestra santidad personal es Dios mismo. O sea, el estándar al que nosotros debemos apuntar es Dios, su santidad.
No debemos compararnos con otras personas, debemos compararnos con Dios. Y cuando nos comparamos con Dios, no solamente admiramos su perfección, sino que también nos humillamos porque nosotros no somos como Él y necesitamos ser como Él. Y es por eso que quiero que reflexionemos un poco acerca del Salmo 119, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Este salmo expresa el corazón del salmista por la santidad y también debe ser nuestro deseo personal. Quiero que veamos dos cosas en este versículo 11 del Salmo 119. Quiero que veamos dos cosas. En primer lugar, quiero que veamos el deseo por la santidad y en segundo lugar, quiero que veamos la forma de alcanzar esa santidad. El deseo de la santidad o por la santidad, en primer lugar, ese es el deseo máximo que el creyente tiene. Es lo más importante en la vida de un cristiano. Tanto así que podemos afirmar que es la marca de la verdadera conversión. Una persona que no desea la santidad, que no busca la santidad, podríamos dudar de que realmente sea un cristiano, porque el cristiano ha sido rescatado de su buena manera de vivir para ser santo. Entonces, un cristiano desea con todo su ser santo y puro delante de Dios. Para el cristiano el pecado es un verdadero problema, pero en ocasiones el cristiano también peca. Aunque no practica el pecado, sí peca, pero eso no es algo normal en la vida de un cristiano. Un cristiano detesta pecar, odia pecar y quisiera nunca más pecar porque quiere agradar a Dios. Y si el cristiano, si dependiera del cristiano, el cristiano quitaría todo pecado de su propia vida. Sin embargo, como cristianos también clamamos como Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 7:24. En este versículo, el salmista expresa en sus palabras, para no pecar contra ti, su deseo de la santidad. ¿Sí? Aunque él lo dice de una manera negativa, podríamos traducir el texto de esta manera: en mi corazón he guardado tus dichos para ser santo delante de ti. La palabra para, allí en el versículo 11, indica que es un propósito, es una meta que tiene el salmista de ser santo. Él quiere ser santo como Dios y quiere ser santo para Dios. Y es que Dios, el Dios del que hablamos hace un momento, ese Dios maravilloso, santo, perfecto, justo y que también nos pide a nosotros que seamos santos porque Él es santo, Él es el fundamento de nuestra santidad. Esa no es una imposición que Dios hace sobre nuestra vida como si fuera algo que no quisiéramos ser, sino que todo lo contrario. Cuando Dios viene a nuestra vida y nos salva, nos rescata de nuestra vana manera de vivir, Él cambia nuestro corazón para que ahora busquemos la santidad, para que ahora busquemos agradarle a Él. Es por eso que Ezequiel dice que el Señor quitará de nosotros el corazón de piedra y nos dará un corazón de carne y hará que andemos en sus caminos. Entonces, cuando somos santos, el Señor transforma nuestro corazón de manera que ahora deseamos ser santos como Él es santo. Y eso es lo que el salmista está enseñando en este texto. Pero ¿de qué tipo de santidad está hablando el salmista en este versículo? Bueno, debemos recordar que la Biblia nos habla por lo menos de 3 tipos de santidad o de santificación en la vida del creyente. En primer lugar tenemos la santidad inicial, tenemos la santidad perfecta y tenemos la santidad o santificación progresiva. Santificación inicial, santificación perfecta y santificación progresiva. La santidad inicial es la que recibimos cuando creemos en Jesucristo. Es el resultado de nuestra justificación delante de Dios y no es otra cosa que la santidad que recibimos delante de Dios cuando Él dice que nosotros somos justos porque hemos recibido la justicia perfecta de Cristo que nos ha hecho justos delante de Dios. Dice la palabra de Dios: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, es decir, en Cristo. En Cristo nosotros hemos sido hechos justos. Por lo tanto, esa es la santificación inicial. Inicial porque es la santidad con la que iniciamos nuestra vida cristiana. Y nos es otorgada, nos es dada como un regalo de Dios para nuestras vidas por el hecho de creer en Cristo. ¿Sí? Entonces, ese es el primer tipo de santidad, pero también hay otro tipo de santidad que es la santidad perfecta. Y sabemos que la santidad perfecta es aquella santidad que nosotros recibiremos cuando Cristo venga por segunda vez y nos salve totalmente, completamente. Aunque nosotros ya somos salvos y somos justos delante de Dios, dice la palabra de Dios que somos justificados, también es cierto que nosotros necesitamos
ser totalmente santificados, y esto será una realidad cuando nosotros recibamos nuevos cuerpos, seamos glorificados. En ese momento no pecaremos nunca más. Entonces tenemos la santidad inicial y tenemos la santidad perfecta. Pero el salmista no está hablando de ninguno de estos dos tipos de santidad, sino que está hablando de un tercer tipo de santidad, que es la santidad progresiva. Y la santidad progresiva es la conformidad que Dios hace de nuestras vidas para que nos parezcamos a Cristo cada día más. Nosotros hemos sido creados por Dios para buenas obras, ¿sí? Por eso es que Pablo le dice a los corintios: hijitos míos, por quien vuelvo a sentir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, esa es la santificación progresiva, es la santificación que constantemente vamos recibiendo y debemos ir buscando en nuestra vida. Y es la santidad de la que está hablando el salmista en este versículo. Santidad progresiva, es la santidad que buscamos y que recibimos constantemente cuando buscamos a Dios. Y por eso es que el salmista desea ser santo. Él quiere no pecar contra Dios. Es un deseo que está dentro de su corazón. Vivir para Dios, ser como Dios, glorificar a Dios con su vida, ¿sí? Y nosotros debemos hacernos una pregunta en este momento. ¿Cómo sabemos que hemos sido santificados inicialmente? ¿Y cómo sabremos que seremos salvos en el futuro cuando Cristo vuelva? ¿Cómo sabemos que nosotros no seremos rechazados por Cristo cuando Él venga? ¿Y cómo sabemos que Él no nos dirá a nosotros: apartados de mí, malditos, el fuego eterno preparado para Satanás y sus ángeles? ¿Cómo nosotros podemos saber eso? Perdón. Bueno, creo que la respuesta está en el hecho de que el verdadero cristiano tiene un deseo profundo de ser santo para Dios. Esa es la respuesta. En otras palabras, la santidad progresiva de la que acabamos de hablar es una marca distintiva en el corazón de todo verdadero cristiano que busca ser santificado progresivamente por dos razones. Una, porque ya es salvo, y como ya es salvo, él no tiene otro deseo sino de ser como Cristo. Y esa sería la marca de un verdadero cristiano. Es por eso que el autor de Hebreos dice lo siguiente: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es una orden, es una invitación a ser santos. Pero solamente puede desear ser santo alguien que ha sido renovado y transformado por el Espíritu Santo. Y con esto vamos a nuestro segundo punto. Ya vimos el deseo de la santidad por parte del salmista, ese profundo deseo de ser santo y que todos nosotros debemos tener. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, y es la forma de alcanzar esa santidad. ¿Cómo nosotros alcanzamos esa santidad? Bueno, el salmista lo expresa de la siguiente manera: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Esa es la forma de cultivar la santidad personal. Debemos guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. La palabra guardar en este versículo significa atesorar, ¿sí? Es guardar o atesorar la palabra de Dios, y no hay otra forma de hacerlo sino a través de la meditación en la palabra de Dios. Entonces lo que el salmista está diciendo acá es: yo no quiero pecar, yo quiero ser santo delante de ti. Y la forma en que voy a alcanzar esa santidad, la forma en que voy a cultivar la santidad, la forma en que voy a caminar en santidad, es que voy a meditar en tus palabras, voy a guardar y voy a enamorarme de tu palabra. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Esa es la forma en que nosotros vamos a producir esa santidad que Dios quiere para nuestras vidas. Y es por eso que el Señor Jesucristo dice en Juan 17:17: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. La santificación progresiva es una obra de Dios en nuestras vidas que es obrada, valga la redundancia, es entregada, es dada a nosotros a través de la meditación de la palabra de Dios. Cuanto más conocemos la palabra de Dios, cuanto más meditamos en la palabra de Dios, más somos conformados a la imagen de Cristo. Y es que la palabra de Dios es el medio por excelencia que Dios usa para santificarnos. Hay tres cosas que la meditación de la palabra de Dios hará por nuestras vidas y que va a producir santidad en nosotros. En primer lugar, la meditación en la Biblia nos revela quién es Dios y también revela nuestra pecaminosidad y nuestra necesidad de ser santos.
Entonces, cuando nosotros vamos a las Escrituras, cuando nosotros vamos y escudriñamos las Escrituras, no solamente vamos a conocer más profundamente a Dios, vamos a contemplar su santidad, sino que además vamos a tener una mayor comprensión de nuestra propia pecaminosidad, de nuestras propias debilidades, de nuestros propios pecados. Y eso nos va a llevar a clamar a Dios para que nos santifique, ¿sí? Su palabra va a obrar en nuestros corazones, en primer lugar dándonos entendimiento de quién es Dios y de quiénes somos nosotros, ¿sí? Es a través de las Escrituras que nuestros corazones son convencidos de que necesitamos ser santos. Y fue esto lo que movió al apóstol Pablo a declarar respecto de Cristo. Por tanto, nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Lo que Pablo está diciendo acá es lo siguiente, y un poco de contexto en este texto. Moisés bajó del monte después de haber visto la gloria de Dios y se cubrió con un velo para que no se viera que esa gloria iba a ser desvanecida. Pero nosotros en este tiempo vemos a Cristo claramente, y al ver a Cristo claramente somos transformados en esa imagen que estamos viendo. El punto es el siguiente: es como si nosotros viéramos un retrato, y entre más contemplamos ese retrato, más somos movidos a adorar ese retrato, y más somos movidos a parecernos, a ser hechos semejantes a ese retrato. En otras palabras, nosotros nos convertimos en el objeto de nuestra adoración. Y la invitación o lo que está Pablo diciendo acá es lo siguiente: nosotros estamos mirando a Cristo de manera descubierta, no con un velo como pasaba con Moisés. Y estamos viendo la gloria de Cristo, su vida, su muerte, su resurrección, la estamos viendo de manera clara, porque el Nuevo Testamento nos revela claramente quién es Cristo. Y nosotros, entre más contemplamos la gloria del Señor, somos más transformados de gloria en gloria. Somos transformados para conformarnos más a nuestro Señor Jesucristo. Y es lo mismo que el salmista está diciendo: yo deseo ser santo y voy a meditar en tus escrituras, Señor. Voy a guardar tu palabra, porque cuando yo guarde tu palabra, la persona de Cristo me va a ser revelada de una manera tan clara que yo me voy a asemejar, me voy a parecer más a Cristo. La palabra va a obrar en nuestros corazones para conformarnos a la imagen de nuestro Señor. El deseo del creyente es ser como Dios, es ser como Cristo. En otras palabras, la Biblia nos convence de nuestra necesidad de ser santos. Ya lo dijimos. En segundo lugar, la meditación en la Biblia coloca deseos santos en nuestros corazones. Y eso es vital. Por nosotros mismos no vamos a desear ser santos, ni vamos a desear a ser piadosos y honrar el nombre de Dios. Pero la Biblia nos ilustra, nos convence, nos enseña cómo es vivir en santidad. Es por la palabra de Dios que nosotros sabemos cosas como lo siguiente: y me propuse no saber entre vosotros ninguna otra cosa sino a Cristo y a ese crucificado. Y esas palabras se clavan en nuestro corazón, llegan a nuestra mente y se convierten en un deseo de nosotros de conocer a Cristo, proclamar a Cristo y ser como Cristo. Y por eso la palabra de Dios, la meditación en la palabra, va a colocar en nosotros deseos santos. Y esos deseos santos, entre más meditamos en la palabra de Dios, más se va a arraigar la verdad bíblica en nuestros corazones. Y el resultado va a ser que esos deseos santos van a hacer que nosotros nos queramos parecer más a Dios. Y esos deseos se van a fortalecer con el tiempo, y como resultado van a mover nuestra vida y van a mover nuestra voluntad para que vivamos de acuerdo a esos deseos. En otras palabras, nosotros vamos a meditar tanto en las Escrituras que se va a clavar ese pensamiento bíblico, ese pensamiento santo, piadoso que la Biblia nos está dando en nuestros corazones, a tal punto que se va a encender nuestro corazón para vivir en santidad, ¿sí? En tercer lugar, la meditación en la palabra de Dios va a trazar el camino que debemos seguir. Entonces, mire qué hermoso es esto. La palabra de Dios me va a convencer de la santidad de Dios y de mi propia necesidad de ser santo. La palabra de Dios me va a colocar deseos en mi corazón de ser santos, y esos deseos se van a hinchar en mi corazón al punto que me van a llevar a moverme a vivir en santidad. Pero no me voy a mover en cualquier dirección, sino que la Biblia me va a trazar el camino para que yo viva en santidad. Y es por eso que la Biblia dice, aquí mismo en el Salmo 119, más adelante en el versículo 105, dice lo siguiente: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y esa es la hora de la palabra de Dios. Entonces,
la obra de la palabra de Dios nos traza el camino que debemos seguir y que no debemos abandonar. Entonces podemos resumir lo que hemos visto hasta ahora acerca de la meditación de la Escritura de la siguiente manera. La Biblia va a revelar nuestra necesidad, va a poner un deseo en nuestro corazón y va a trazar nuestro camino. Entonces la palabra de Dios es indispensable para que nosotros vivamos en santidad. Y debemos nosotros traducir esos deseos de ser santos con la meditación de la palabra para que se haga una realidad en nuestras vidas. Ese deseo de ser santos va a ser una realidad cuando nosotros meditemos más y más en las Escrituras. La santidad no va a venir por una visitación sobrenatural de Dios. La santidad no va a venir porque nosotros clamemos con tanta fuerza. No, la santidad va a venir de la manera en que lo hemos visto en esta noche. Dios va a mover nuestros corazones, a contemplar la gloria de Cristo, a querer parecernos a Él, a ser manso como Él es manso, a ser humilde como Él es humilde, a ser compasivo como Él es compasivo, a ser amoroso como Él es amoroso, a ser santo como Él es santo. Y la forma en que Dios nos va a convencer de esa necesidad de ser santos es a través de su palabra. Y esa palabra va a obrar en nuestros corazones colocando deseos puros. Y esos deseos puros se van a incrementar en nuestro corazón a tal punto que vamos a movernos para buscar esa santidad de manera práctica y cotidiana. Y por último, la palabra de Dios trazará nuestro camino para que sigamos viviendo de acuerdo a lo que Dios quiere. Entonces debemos recordar que un verdadero cristiano desea la santidad. Si tú no deseas la santidad, si tú en ese momento puedes decir, yo no soy santo, yo no soy una persona que está buscando la santidad, yo soy una persona que oculta su pecado, muy probablemente tú no seas un cristiano y debes arrepentirte hoy. Mira, Jesucristo ha venido a este mundo a morir por los pecadores y si tú te arrepientes en este momento, Cristo te va a perdonar, te va a dar vida eterna y vas a entrar dentro de esta categoría de cristianos verdaderos que desean la santidad, que meditan las Escrituras y buscan conocer a Dios y vivir para Él. Entonces, nosotros debemos buscar al Señor de esta manera. Es la única forma de nosotros realmente honrar al Señor. No hay otra forma. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La meditación en la palabra de Dios, la búsqueda de la palabra de Dios producirá la vida santa que nosotros necesitamos. Hermanos, yo espero que el Señor les haya hablado a través de esa breve enseñanza. Les animo a buscar la santidad, porque dice la Biblia, sin ella nadie verá al Señor. También les animo, si no están viviendo en santidad, que examinen sus corazones. El apóstol Pablo dijo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, no sea que estéis reprobados. Es decir, el cristiano verdadero debe examinar para ver si verdaderamente está caminando con Dios, y si él ve que no está caminando con Dios, debe arrepentirse de sus pecados y buscar a Cristo. Eso es lo que hace un pecador. Y ese arrepentimiento, esa tristeza que viene de Dios me guiará al arrepentimiento para buscar a Cristo y vivir para Él. El Señor les bendiga, les guarde y ojalá el Señor use esta palabra para hablar a nuestros corazones, para movernos a meditar más en las Escrituras, a buscar conocer más a Cristo, a vivir para Él, a honrarle con toda nuestra vida. Que así sea, porque hay una promesa y es que nosotros seremos como Cristo. Hemos sido predestinados a ser hechos conforme a la imagen de Cristo. Eso es lo que enseña Efesios. Ese es el destino de nuestra vida, ser como Cristo. Y es el propósito más grande que nosotros podemos tener en la vida. Ser como nuestro Salvador, ser como nuestro Señor. Y eso vendrá a través de la obra poderosa del Espíritu Santo, trabajando a través de su preciosa y gloriosa palabra. El Señor les bendiga y les guarde. Amén.